Hoy va a compartir el momento de enseñanza nuestro pastor Jorge Boacián, así que vamos a estar atentos tratando de seguir con la historia del libro de los Hechos que habíamos iniciado el domingo pasado, así que vayan abriendo quizás en sus Biblias el libro de Hechos, si podemos ahí tener en pantalla a Jorge, no sé si está con la camarita, creo que lo vi, para que nos vaya compartiendo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Me están escuchando perfecto? Te escuchamos, te escuchamos. 5/5. 5/5, como dirían los tacheros. Bueno, es muy bueno, es realmente hermoso volvernos a reunir a pesar de la distancia y compartir un lindo momento. En realidad, este libro de Hechos es un libro bastante apasionante, es un libro en el cual nos muestra los orígenes, los fundamentos de la Iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 2, en los primeros 13 versículos, aparece en realidad el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Allí podemos leer cosas muy interesantes. Pero si hemos oído hablar de Pentecostés, recordamos que fue el día en que vino a morar el Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Ese día de Pentecostés, nació la iglesia. Por eso es muy importante. Ese día nació la iglesia. Ese día el Espíritu de Dios descendió sobre los primeros 120 seguidores de Jesús y comenzaron a hablar en voz alta en lenguas diferentes. Leemos allí en el versículo 7 y 8, mirad que decían unos a otros, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta situación provocó una verdadera conmoción en Jerusalén, ya que había muchas personas que habían llegado a esa ciudad para celebrar las fiestas de las semanas o Pentecostés. Ahora me quedé pensando cuando estaba leyendo y estudiando un poquito el tema y yo puse un título bastante común, bastante vulgar, que dice, nada es por casualidad, nada es por casualidad. Y ya se van a ir dando cuenta por qué viene este subtítulo en el cual voy a querer eh, compartirles a cada uno de ustedes. La llegada del Espíritu Santo se enmarca en medio de una fiesta, en una de las festividades denominadas de los judíos, denominada Moed, M-O-E-D, que significa cita. Están especificadas en Levítico capítulo 23 y eran nominadas por cantidad 7. 7 santas convocatorias, 7 fiestas. Y allí, en Levítico 23, 1444 años antes de Cristo. Recuerden esto, 1444 años antes de Cristo. Dios le da a Moisés esta serie de fiestas y que las voy a enumerar rápidamente, las 7: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculo. Estas eran las 7 fiestas o festividades que tenían los judíos. Fueron escritas y encomendadas al pueblo judío 1444 años antes de Cristo. Remarquen esto. Ahora, ¿qué significación o qué paralelismo le encuentro entre la cronología de las fiestas judías y lo que está ocurriendo definitivamente en Pentecostés? Y voy a pasar a nombrar algunas cositas. Por ejemplo, la primera fiesta, que se realiza 14 días al comienzo del calendario lunar de los judíos, es el Pesaj, que es la Pascua. Y Pascua significa pasar por alto. Simboliza la muerte de Cristo. Allí en la Pascua se celebra el cordero, los postes y los dinteles de las casas pintadas, y allí está recordando la obra de Cristo. Recuerden esto, Pascua,
crucifixión de Cristo. Esto ocurrió en el tiempo del Señor. Segunda fiesta, que se realiza 24 horas después de la Pascua, que son la Matzot, o panes sin levaduras, o también llamada la fiesta de ácidos, sin levadura, sin pecado. ¿Qué significa? Significa que debían sacar la levadura de sus casas y enterrar su vieja manera de vivir de Egipto. Miren, recuerden esto, enterrar su vieja manera de vivir. Si hablamos de crucifixión y la relación con la Pascua, ¿qué podemos estar hablando con los panes sin levadura en esta segunda fiesta? La sepultura de Cristo. La sepultura de Cristo. Vamos viendo las cronologías de las fiestas judías con lo que está ocurriendo en el nacimiento, en el comienzo de la iglesia cristiana. Tercera fiesta. Esta se realiza aproximadamente entre 2 y 6 días después de la Pascua. Se llama la fiesta de las primicias, o Bikurim. Esta fiesta se celebra en la cual cada uno traía los primeros brotes de la cebada, ocurre allí. Y esto nos está hablando de primicias, está ocurriendo también, si vamos en el correlato y en la cronología de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, vamos a llegar a la resurrección de Cristo. Dios no maneja las cosas desordenadamente. Y vamos a la cuarta fiesta, en la cual nos estamos concentrando en esta tarde, en esta nochecita, que es la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, Shavuot, y se celebra 50 días después de la Pascua. Son 7 semanas más un día más porque se supera el día de reposo. Son 50 días. En esta fiesta traían los granos nuevos del trigo. En la anterior, en las primicias era la cebada, ahora traen los granos nuevos del trigo. Y esto es la llegada del Espíritu Santo. Me llamó poderosamente la atención cómo se maneja Dios ante las cosas. Lo hizo 1400, casi 1500 años antes, habían pasado, y se ordenaron las festividades del pueblo judío. Y como un espejo, en realidad como un espejo, están sucediendo cronológicamente para el nacimiento de la iglesia. Qué llamativo, ¿no? Qué llamativo cómo Dios se maneja de una manera ordenada. La Pascua representa la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo. Los panes sin levadura, la segunda de la fiesta, representa la sepultura de Cristo. La tercera, primicias, está significando la resurrección de Cristo. 50 días después de la Pascua, llega Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. Ahora es llamativo porque allí en Hechos, en los primeros capítulos que Juan nos acompañó el domingo pasado, dice que hubo 40 días, en 40 días tuvo oportunidad Jesús de manifestarse ya con su cuerpo resucitado. Y les pidió que se quedaran en Jerusalén y por 10 días más para la llegada del Espíritu Santo. Después de allí dice, en Hechos capítulo 1, en el versículo 3 y 4, dice, después de pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Eran palabras de Jesús. Ellos, regresando a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, en el versículo 13 y 14 del capítulo 1, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y varios discípulos, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Qué interesante es cómo Dios maneja las cosas, cómo Dios arma todo. Habían pasado 50 días después de la resurrección de Jesús. En dicho tiempo, se convencieron los discípulos
de Jesús, de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Llegó Pentecostés y la historia cambió. Llegó Pentecostés y la historia cambió. Recuerden que el día miércoles habíamos estado hablando de un Pedro, de un apóstol Pedro, que definitivamente lo había negado en varias oportunidades, en realidad en 3 oportunidades. Ahora este mismo Pedro se va a encontrar con una disposición distinta, y esto se debe a la presencia del Espíritu Santo. Y seguimos pensando que nada es por casualidad. Una fiesta que se celebraba hacía 1500 años aproximadamente era la razón por la cual había personas de todo ese mundo conocido que habían venido especialmente a Jerusalén y ni siquiera pensaban que iban a escuchar el mensaje de Pedro. Qué llamativo, ¿no? Ni siquiera los que fueron a Jerusalén pensaron que iban a escuchar tal mensaje de Pedro. Pero Dios acomoda la historia, Dios acomoda los tiempos. Maravilloso nuestro Dios. Dios coordina estos eventos a través de la historia. Dios lo coordina, Dios los coordina. Cuando Pedro estaba comenzando a hablar, menciona la profecía del profeta Joel que se pronunció 830 años antes. Llamativo. Joel capítulo 2, versículo 28, cuando Joel dice el profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne. 830 años antes. ¿Llamativo? Para Dios no es, para nosotros es llamativo, para Dios no. Nada es por casualidad. Sigo pensando lo mismo. ¿Qué importancia tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Es una buena noticia porque Dios nos provee, nos da el Espíritu Santo para vivir una vida de una manera diferente. En nuestra propia naturaleza, en nuestra propia carnalidad, no podemos vivir una vida diferente si no fuera por la presencia del Espíritu Santo. Dice allí en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es el sello de nuestra herencia, para la alabanza de su gloria. En Romanos capítulo 8, Pablo le está diciendo, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. Este es uno de los versículos que más me apasionan, porque me da toda la posibilidad de poder ser un vencedor, un triunfador. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. Queridos hermanos, podemos ser vencedores, podemos ser triunfadores, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que mora en vos y en mí, definitivamente. Y en Romanos capítulo 8, en el verso 23, dice, y también nosotros tenemos las primicias del Espíritu, esperando la redención de nuestros cuerpos. Maravillosamente, Dios hace la diferencia en nuestras vidas, porque el día que creímos, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Dios nos ofrece morar en cada uno de nosotros, y esto es una buena noticia. ¿Lo decimos en forma inversa? Es una buena noticia, queridos hermanos. Dios mora en cada uno de nosotros. Por eso puede haber una vida diferente, una vida distinta. Y sigo pensando en algunas otras cositas más que quiero mencionarles. Miren, allí en el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, dice lo siguiente. Leemos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 2 o 3 cositas que quiero mencionar. Primero, estaban sentados. Significa que estaban cómodamente. ¿Saben una cosa? No estaban orando. Porque los judíos en la época se acostumbraba que oraban puestos de pie.
puestos de pie. O sea, no estaban orando, pero allí estaban, unánimes. Ahora, este fenómeno que aparece, que dice, de repente vino del cielo un estruendo, es un fenómeno que aplica los sentidos auditivo y visuales, de oído y de vista. Dice de repente, de repente. Esta es la manifestación de Dios, es la manifestación de su presencia y de acción. Dios aparece de repente. Es el énfasis que hace el escritor del libro de Hechos. De repente, un viento, figura de poder, figura de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Recibiréis poder. Pero también el viento me habla de libertad. Si leemos allí en San Juan capítulo 3, versículo 8, dice que el Espíritu que sopla donde quiere, el viento sopla donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De repente, un viento. Y también dice allí en el versículo 3 del capítulo 2, lenguas repartidas como fuego. Lenguas repartidas como fuego. Dos cositas que quiero agregar acá. Lengua, poderoso instrumento para la evangelización. Poderosa instrumento para la evangelización. Y en segundo lugar, dice apariencia de fuego. Y esto me habla de purificación. Una lengua purificada para hablar la palabra de Dios. Lenguas de fuego. Y allí en el versículo 4 dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este versículo 4 ha llevado a muchos teólogos y a muchos pensadores a manifestar diferentes posiciones. En realidad, la que creemos que es la más correcta es la que le voy a mencionar en este momento. La mayoría de los estudiosos teólogos admiten que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y empezaron a hablar idiomas o lenguas que le eran extraños. Nunca lo habían estudiado, en síntesis, y cuyo conocimiento y uso fue impartido, escuchen bien, fue impartido por el Espíritu Santo. Lo hermoso de todo esto, que se comunicó con todos aquellos que lo estaban escuchando en su lengua de origen. Esto es lo más significativo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de tener el Espíritu Santo? Miren, yo voy a repasar aproximadamente algunos versículos muy rápidamente que tengo, que son 11 versículos, y voy a ir rápidamente para poder remarcar la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, en el Pedro que negó a Jesús no estaba el Espíritu Santo. En el Pedro de Pentecostés, pasando a unos días de diferencia. Recordemos acá vos simplemente cuánto puede haber pasado. ¿Cuántos días? Si Jesús fue crucificado en la Pascua y Pentecostés ocurre 50 días después, tal vez Pedro, si podremos decir, menos de 2 meses antes lo había negado en los atrios, en las afueras del templo. El Pedro de Pentecostés es el Pedro diferente, es el Pedro distintivo, es el Pedro en el cual se nota que hay algo que tiene en sí mismo que lo hace especial. ¿Y saben qué era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio el valor agregado para poder hablar. El Espíritu Santo le dio el valor y el poder para que en el nombre de Jesús hiciera el milagro de aquella persona discapacitada y de cuántas cosas más. El Espíritu Santo marca la diferencia. Por eso digo que es una muy buena noticia saber de que el Espíritu Santo puede hacernos distintos, nos puede hacer diferentes a cada uno de nosotros. Y yo quiero remarcar en esta noche rápidamente 12 versículos que hablan, 11 en realidad,
versículos que hablan sobre el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. El Espíritu Santo tiene poder para revelar a Cristo y su gloria a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene poder para revelar a Jesucristo. En segundo lugar, en San Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo tiene poder para convencer de pecado, para convencer de pecado. En tercer lugar, en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para renovar nuestras vidas, para renovar a los hombres. Miren lo importante que es el Espíritu Santo. En cuarto lugar, dice, porque la ley del Espíritu, y acá Espíritu está con mayúscula de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. El Espíritu Santo tiene poder para librarnos del pecado y de la muerte. En quinto lugar, en Efesios capítulo 3, verso 16, dice, que seáis fortalecidos con poder por medio del Espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo fortalece al creyente con poder. Miren cuántas diferencias, qué acciones que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. En sexto lugar, San Juan capítulo 16, verso 13, dice, porque son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso en Romanos capítulo 8, verso 14. Y agrega San Juan 16, 13, y Él los guiará a toda verdad. Y quiero remarcar algo, el Espíritu Santo tiene poder para guiarnos a una vida santa y ser semejantes a nuestro Padre Celestial. En séptimo lugar, el Espíritu Santo desarrolla en el creyente el carácter que a Dios le agrada. Dice esos famosos dos versículos de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, y hay una larga lista de lo que compone el fruto del Espíritu. Desarrolla el Espíritu Santo en el creyente el carácter que Dios quiere. En octavo lugar, ahí en San Juan capítulo 14, verso 26, dice, y el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y acá va algo muy importante, el Espíritu Santo tiene poder para recordarnos las palabras de Jesús. El Espíritu Santo tiene poder para recordarnos las palabras de Jesús. Noveno versículo que quiero considerar en esta noche. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 14. El Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios. Las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios. Por eso es importante la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, marca las diferencias. Y en penúltimo lugar, hay un versículo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, que nos dice, no fue por vosotros en palabras solamente, más en Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para comunicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para comunicar la palabra de Dios. Y por último, algo que es muy interesante, muy bueno para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo y súplica, ¿en quién? En el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía al creyente en oración. ¿Cuántas cosas
cuántas cosas el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso definitivamente llama muchísimo la atención de que es el Espíritu Santo el que maneja nuestras vidas, marca la diferencia. Por eso me encanta cuando dice que es buena noticia. Es una muy buena noticia para los hijos de Dios la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como decíamos hace unos días atrás, no tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga. No tenemos que pedir, ni orar, ni suplicar. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Vive en cada uno de nosotros. Y definitivamente, la llegada del Espíritu Santo marcó una diferencia. ¿Saben? Pedro, cuando estaba predicando, no lo hizo con la tibieza de la misma manera que negó a Jesús casi 2 meses atrás. Lo hizo de una manera distinta. ¿Saben dónde está la diferencia? En el Espíritu Santo. Ahora, no solamente nos tenemos que conformar con saber de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, sino en darle el espacio que el Espíritu Santo necesita en nuestras vidas para que seamos definitivamente distintos, diferentes. Yo les invito y nos animemos mutuamente en esto, de que el Espíritu Santo pueda morar en plenitud en cada uno de nosotros, para ser mejores personas, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores hermanos, para ser hermanos que reconozcamos en la sabiduría. Me encanta este versículo que leí, de que Él puede hacernos conocer las profundidades de Dios. Hermanos, si no le das lugar al Espíritu Santo, nunca vas a poder conocer lo que Dios significó para vos. En esta noche le damos gracias porque la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés significó que a partir de ese momento éramos iglesia. La promesa cumplida de Joel, la promesa hecha por el Señor Jesús allí, no los dejaré solos, les voy a enviar el Consolador, es presente. Y damos gracias por esto. Gracias por el Espíritu Santo, que es una muy buena noticia para cada uno de nosotros. Vivamos, hermanos, en la plenitud del Espíritu Santo. Vivamos en la plenitud porque es algo que mora en cada uno de nosotros. Yo definitivamente por ahí pienso y deseo, cuando veo la grandeza de Dios en las cosas palpables o visibles, si esa grandeza de Dios es la que quiere morar en mí, ¿qué espero para darle el lugar que corresponde? ¿Qué espero? Este Dios creador y sustentador de todas las cosas, este Dios formador de las cosas que vemos y de las que no vemos. ¿Por qué no le damos el lugar que Dios merece? Ha elegido, como dice Pablo, estos vasos de barro para que more su tesoro. Démosle el lugar al Espíritu Santo, que Él pueda expandirse definitivamente en nuestras vidas de una manera hermosa, para que seamos diferentes. Recuerden algo, yo siempre pienso en esto cuando estaba leyendo este tema. Pedro le negó a Jesús, pero la presencia del Espíritu Santo marcó la diferencia. Y la presencia del Espíritu Santo en plenitud va a marcar tu diferencia y mi diferencia como hijo de Dios. ¿Ah? Que Dios les bendiga. Gracias. Pony. Gracias, Jorge, por compartirnos lo que el Señor te puso en el corazón. Qué lindo, justo, casi hasta inconscientemente estaba hablando de cómo el Espíritu Santo nos une como una familia y hace que perduremos. Eh, Qué bueno es saber que tenemos la compañía del Señor
las 24 horas, ¿no? Aquellos que lo hemos aceptado, vivimos con el Señor y el Espíritu Santo se hace casi uno con nosotros. Y uno a veces le cuesta, cuando ya lleva varios años de cristiano, en distinguir, bueno, ¿este soy yo o es el Espíritu Santo? Y se va mezclando, ¿no? Nuestra identidad con la identidad de Dios mismo. Qué hermoso es, qué hermoso es. Gracias, Jorge, por compartirnos esta palabra. Sigamos leyendo el libro de Hechos, querida iglesia. Vamos a compartir ahora un momentito de alabanza. Ahí Hernán ha preparado una canción. No sé, Hernán, si estás por ahí. No te veo en las camaritas. Acá estoy. Ahí está, qué grande. Ahí te vi, ahí te encontré. Hay que ir buscándolo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, bien. Sí, te escuchamos. Estaba pensando un poco en este tiempo en el que estamos pasando, que es bastante duro para muchos, es bastante fuerte, y pensaba un poco en la alabanza, y pensaba un poco en la iglesia cantando, cuando solíamos cantar ahí en la iglesia, y me imagino a la gente pasando y escuchando, estos locos cantando. Y también me imagino a la gente del mundo, por así decir, cantando también su música, hablándole a las drogas, hablándole a un montón de cosas. Y pensé, bueno, ahora se dejó de escuchar esa música, pero ¿por qué nuestras voces se dejaron de escuchar? Y ahora me hizo pensar mucho esto de la lengua de fuego. Nosotros, por así decir, seguimos teniendo eso. Estas lenguas que tenemos ahora alaban a Dios, tienen el poder de alabar a Dios, tienen el poder de proclamar el Evangelio y el poder de hacer que mucha gente pueda creer en el Señor. Puede ser utilizada para bien. Y me gustaría animarlos a ustedes de que no se callen, de que donde estén pongan música fuerte y canten en el Señor. ¿Sí? Y bueno, y pensando en esto, estuve meditando en una canción y bueno, encontré una frase bastante linda que dice así: la pupila se dilata en la oscuridad y al final encuentra luz, así como el alma se dilata en la desgracia y al final encuentra a Dios. Que este tiempo nos sirve a nosotros para ser fortalecidos y encontrar al Señor. Espero que se escuche, que no se corte, y si se corta, síganla cantando a capela, y bueno. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Te invito a que la cantes donde estés, que la cantes fuerte, que te escuchen tus vecinos, no importa, porque Él sigue siendo Dios a pesar de cualquier cosa. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece
embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Que Dios los bendiga y que podamos seguir alabando al Señor. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Gracias, Hernán, por la canción. Y ahora me habían pedido que diera un micro mensaje, me dijo Fanny, hazlo bien cortito, cena, para los símbolos. Y se me ocurrió una historia que está en la Biblia, que está en Lucas 8, 43 al 48. Es una historia que pasa desapercibida porque esta historia está metida en otra historia que todos conocemos, que es la historia de Jairo. La historia que quiero que hoy nos adentremos es la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. No se habla mucho de esta mujer en la Biblia, sino esa partecita en la que se encuentra con Jesús. No conocemos nada de su historia anterior, pero mucho a nosotros no nos interesa. Jesús sí le interesa, como le interesa la vida de cada uno de nosotros, y sí conoce y conocía lo que le pasó a esa mujer en su tiempo anterior, en su vida. Dice que esta mujer tenía flujo de sangre y que había pasado por un montón de médicos y no pudieron encontrarle la cura. Entonces, lo que a esta mujer se le ocurrió es ir a donde estaba Jesús y tocarle su ropa. Dice la Biblia que llega a tocarle su ropa y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y habla, ahí escuchamos que Jorge hablaba mucho de Pedro, y Pedro otra vez aparece acá en esta parte de la Biblia, de la historia, y le dice, maestro, está lleno de gente y vos preguntás quién te tocó. O sea, es imposible que te des cuenta quién te tocó. Pero ¿saben qué? Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús sabía muchísimo antes lo que iba a pasar en ese momento. Por eso él retrasa la ida a la casa de Jairo para curar a su hija, para encontrarse con esta mujer, para curar a esta mujer. Dice la Biblia que una vez que esta mujer tocó la ropa de Jesús, inmediatamente cesó el flujo de sangre que ella tenía y quedó sana. Jesús obviamente sabía quién lo había tocado, pero estaba preguntando porque quería un pasito más de fe de esta mujer. Me imagino la cara de Jesús y la cara de todos, justo en el momento cuando esta mujer dice que ella lo había tocado. Imagino que ella estaba a sus pies, contenta, agradecida, y me pongo a pensar en la cara de Jesús, una cara llena de amor, llena de misericordia, y al último lo que le dice es, Jesús le dice, hija, tu fe te ha dado, vete en paz.
Y fue un encuentro fugaz, muy rápido. Y ¿saben qué? Yo me ponía a pensar que nosotros fuimos muchas veces esa mujer, o fuimos esa mujer en nuestra vida, si no teníamos nada dentro nuestro, que no nos dejaba vivir tranquilos, tener comunión con Dios. Y Jesús sabe nuestra historia de antes. Capaz que entre nosotros no conocemos mucho nuestra historia, pero Jesús ya sabe por lo que pasamos, sabe por lo que estamos pasando, y Él nos espera siempre. Él nos miró con esa misma, hijo, tu fe te ha sanado, ven en paz. Y hoy estamos acá como familia, celebrando la cena del Señor. Todos conocemos que pecado por nuestros pecados y murió, pero resucitó también, y Él vive y venció la muerte, venció el pecado y venció el abismo ese que nos separaba de su presencia. Y quiero terminar leyéndoles un versículo que está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos, en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Los invito a que oremos por los símbolos. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por esta iglesia que se sigue reuniendo a pesar de las dificultades que tenemos hoy en día. Gracias, Padre, por la vida de Jesús. Gracias por su vida, por el sacrificio que hoy su misericordia y su gracia se renuevan, y nos seguís mirando con el amor de la primera vez. Papá, te damos gracias por ese cuerpo que soportó cada golpe y por esa sangre que limpió los pecados de nosotros. Papá, te pido que bendiga a Jesús y que cuando estemos participando cada una de nuestras casas podamos recordar ese sacrificio. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos das, y gracias por estar en medio de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por lo que nos deja vivir como iglesia. Estaba pensando que es una tradición, es un mandamiento, una ordenanza del Señor que se viene cumpliendo ininterrumpidamente hace más de 2000 años, ¿no? Hace más de 2000 años que a lo largo a lo largo y a lo ancho de este planeta, cristianos se juntan para conmemorar a Jesús, para recordarlo, y comparten la cena del Señor. Algunos lo hacen los domingos, otros lo hacen otros días, unos lo hacen semanalmente, otros una vez al mes, pero esta tradición, esta ordenanza no ha sido interrumpida, ¿no? Y no la interrumpe ni siquiera esta pandemia. Qué bueno es saber que tenemos un Dios permanente, presente, constante, poderoso,